Un buen nombre no asegura el éxito, pero sí que ayuda. Este es uno de los pasos que los podcasters suelen encontrar más dificultades. Sin embargo, es un paso fundamental tenerlo claro antes de empezar nuestro podcast. Por eso, en este video te vamos a enseñar paso a paso cómo puedes formar un gran nombre. Así que, si quieres saber más, quédate con nosotros. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Explora Producciones o Explora Podcast. Nosotros somos una productora de podcast que se enfoca en ayudar a marcas personales o de negocios a que puedan seguir profesionalizando sus podcasts. En este canal encontrarás los mejores tips y herramientas para poder mejorar tus contenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para todos los podcasters o los que quieren ser podcasters, que es cómo ponerle nombre a nuestro podcast. Muchos optarán por la opción más rápida, que es quizás ponerle su propio nombre o poner un nombre bastante genérico. Sin embargo, en Explora hemos armado un pequeño proceso que quizás les pueda servir a ustedes también. Así que vamos a empezar. De todas maneras, antes de empezar, queríamos pedirles que no se olviden de suscribirse a este canal si les está gustando nuestro contenido, también que pongan like y compartan. También hacerles recordar que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Explora Producciones o Explora Podcast. Para entender el paso a paso es importante saber por qué es importante dedicarle tiempo a armar nuestro nombre. Entonces yo te voy a dar dos razones que son más que suficientes para que le des la importancia de vida. Lo primero es que el nombre es la manera en la que tu audiencia te va a recordar, tu comunidad te va a recordar. Entonces tú vas a querer que sea un nombre atractivo para ellos, que lo puedan entender. La segunda razón es que es la forma en la que tu audiencia te va a recomendar. Es la forma en la que alguien le va a decir, oye, escucha este podcast, se llama así, o escucha este podcast, se llama asá. Entonces, esos son los dos motivos por los cuales tú deberías tener claro la importancia de un buen nombre. Cuando hablamos de buen nombre, ¿a qué nos referimos? Un buen nombre, según nosotros en Explora, tiene tres características. Las tres características son que es atractivo. ¿Qué quiere decir atractivo? Que es pegajoso, es fácil de recordar y está relacionado al tema. Luego, que es conciso, es un nombre corto, fácil de pronunciar, ¿no? Por ejemplo, Invertir Joven, que es uno de nuestros podcasts, Aflora Podcast, son concisos, cortos y fáciles de recordar. La tercera característica es que sea fácil de escribir. Es muy importante porque estamos hablando de motores de búsqueda. Si quieren entender un poquito más sobre esto, les dejo un video aquí donde les explico cómo subir sus podcasts a las distintas plataformas y cómo es que esto funciona. Entonces Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts son todos motores de búsqueda. Entonces si una persona está buscando una palabra o quiere resolver algún problema, vas a querer que tu nombre aparezca primero. Entonces tiene que ser fácil de escribir. Ahí es donde se limita un poquito la creatividad y no tenemos que encontrar el supernombre que nadie tiene, sino un nombre creativo pero también estratégico. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de empezar el proceso? Porque si bien ahora les vamos a explicar el paso a paso, les tengo que explicar también qué cosas tienen que tener en cuenta. Lo primero que tienen que tener en cuenta es el objetivo del podcast. ¿Para qué quiero mi podcast? Para temas de branding, para vender, para generar leads, entre otros objetivos que yo le quiera poner. Entonces eso es lo primero que tienes que tener en cuenta. Luego, el tema del podcast. ¿De qué vamos a hablar? Si vamos a hablar de inversiones, no voy a poner temas, en mi título, palabras relacionadas a otros temas. Entonces hay que tener eso claro. ¿Cuál es el tema que vamos a hablar? Principalmente, por el cual nos queremos caracterizar. Porque claro, podemos ser un tema abierto, ¿no? Que entrevistas a famosos. Tratemos de buscar un nombre que se relacione con eso o hallar algo en común entre todos ellos. Obviamente, una tercera cosa a tener en cuenta es la audiencia meta. ¿Cuál es la audiencia a la que me estoy dirigiendo? ¿Son adultos? ¿Son jóvenes? ¿Son personas mayores? Entonces depende mucho también el perfil, ¿no? No solamente la edad, también estaba hablando de personas de repente más creativas o de repente un poco de personas un poco más formales, un sector financiero, un sector de yoga, etc. Hay que tener en cuenta la audiencia para poder encontrar un nombre que a ellos les atraiga. Y por último hay que tener en cuenta el tono del podcast. Si va a ser un podcast un poquito más formal, tienes que tener en cuenta que en el título tienes que transmitir eso. Si va a ser un podcast más natural, más espontáneo, lenguaje coloquial, trata de transmitirlo también en tu título.
Entonces esas son las cosas que hay que tener en cuenta antes de empezar el proceso. Ahora sí, no quería dejar pasar esa explicación porque es muy importante que estemos enfocados en todo lo que les acabo de mencionar para que puedan ustedes seguir bien los siguientes pasos que les voy a dar para que puedan armar su nombre. ¿Cuántos pasos son? Son 6 pasos los que te voy a explicar ahora para que tú puedas armar tu nombre. Paso número 1, lluvia de ideas. Lo primero que tienes que hacer es armar una lluvia de ideas con todas las palabras claves o intenciones de búsqueda que consideres que puedan tener tu audiencia. Nuevamente, un ejemplo. Si yo voy a hablar sobre inversiones, pongo todas las palabras relacionadas a esto. Por ejemplo, llámese invertir, inversiones, inversionista, dinero, plata, no sé, bancos, etc. Buscar todas las palabras, hacer una lista enorme de palabras relacionadas al tema y tenerlas ahí. No quiero decir que estas palabras van a ser tu nombre, pero estas palabras te van a ayudar a entender a tu audiencia y qué cosa le podría interesar leer en tu título, ¿no? En tu nombre. Luego, una vez que ya tenemos estas palabras separadas, es importante que también vayas y busques a tu competencia o personas de tu comunidad, ya depende cómo lo quieras ver tú. Nosotros lo vemos más como comunidad, pero para que se entienda un poquito, decimos competencia en el sentido de podcasts que hablen de lo mismo o de temas similares. Si consideras que eres único en tu especie y que recién estás empezando con todo esto, que lo dudo, puedes buscar también en otro idioma, en inglés, pero yo buscaría podcasts que a ti te gustan, que consideras que son similares, o de repente de otros temas, pero te das cuenta cómo juntan las palabras. Entonces es importante hacer ese escaneo en Spotify. Sobre todo haz una búsqueda de las palabras clave en Spotify. Es decir, si tú vas a hablar nuevamente de inversiones, pon inversiones, invertir y mira qué opciones de podcast te aparecen y por qué están apareciendo. Esa es una de las mejores prácticas, no solo para ponerle nombre a tu podcast, sino a la hora de armar tus capítulos y tus episodios. Vas a ver que te vas a encontrar muchos episodios de repente de podcast que no pusieron bien su nombre, pero sí están poniendo bien los títulos de episodio. Así que ese examen es muy muy importante. Paso número 3. Una vez que ya hiciste este escaneo y de repente sacaste una que otra idea, tienes tu lista, hiciste el scanning, ahora trata de unir palabras que tengas en tu listado de lluvia de ideas, ¿no? Entonces con esta lista empieza a unir palabras que hagan sentido y de repente puedes encontrar algún nombre compuesto que te llame la atención o de repente recortar palabras. Empieza a jugar con todas esas palabras y las ideas que has visto que hay en la red. Eso te va a permitir obtener ideas muy muy interesantes. Una vez que ya empezaste a hacer esto, acorta tu lista. Yo me quedaría con 10 nombres y de esos 10 nombres lo acortaría después hasta 5. Entonces con esos 5 ya podemos pasar al siguiente paso. El siguiente paso es muy básico y probablemente ya lo has hecho antes, pero define la disponibilidad de tu nombre. Date cuenta si que tu nombre está disponible en la red o no. Por último, este ya es el sexto paso, es prueba. ¿A qué me refiero con probar? No a que publiques con cualquier nombre y después lo estés cambiando, sino mándalo a grupos de amigos, a personas de tu trabajo, a tus familiares, personas que creas que te puedan dar buen feedback también, ¿no? No procura que sean personas que se acomoden a tu perfil. Si no sabes qué personas se acomodan a tu perfil, te invito a que vayas a este video donde te enseñamos a cómo definir a tu audiencia. Entonces, si quieres saber cuál es el perfil de tu audiencia, sus pain points, sus drivers y todo esto, te aconsejo que vayas al video que te vamos a dejar aquí en pantalla. Entonces, la idea es que con la lista que acabamos de tener en el paso 5, mandes esta lista de nombres y empieces a pedir feedback. Esa es la mejor manera, hacerlo en la cancha, que te digan, oye, me parece que este nombre es interesante, este no, y así. Bueno amigos, esos han sido los 6 pasos para poder armar tu nombre de podcast. Te los voy a repetir de nuevo. Primero, lluvia de ideas. Segundo, revisa los nombres que hay ya en el mercado. Revisa tu competencia. 3. Empieza uniendo palabras. Une palabras para ver qué opciones puedes tener. 4. Una vez que ya tienes esta lista de palabras, acórtala porque probablemente vas a tener entre 15, 20. Trata de acortarla primero a 10 y después a 5. Hazlo por pasos y por fases. Paso número 5. Chequea la disponibilidad del nombre en red. De repente se te pasó o no te diste cuenta y ya existe un podcast que se llame así. Incluso suele pasar que se te ocurre una idea y hay un podcast que se llama así pero que no habla de lo mismo. Entonces hay que revisar eso.
Y paso número 6, haz las pruebas pertinentes con tus familiares, tus amigos y personas cercanas a ti que creas que tengan el perfil del consumidor. Bueno amigos, muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Los quiero invitar nuevamente a que pongan el botón me gusta, que se suscriban y que compartan este episodio con las personas que creen que les pueda servir. Conmigo es hasta un próximo video. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales si quieren más información sobre podcasting. Nos vemos.